Mis hermanos, ¿qué puedo decirles que sea una bendición? Decirles que esperamos que seamos bendecidos por el Señor Jesús en este encuentro que nos concede tenerlo una vez más. Y de veras que estamos felices porque hemos sido ayudados y hemos sentido muy grato, muy agradable la participación que Él nos ha concedido. Y yo espero que ustedes disfruten junto con nosotros esta reflexión, porque no es una predicación, es una reflexión, es una enseñanza. Y yo le pediría al Señor que abra nuestro entendimiento para que las cosas se digan como se deben decir, de tal manera que podamos disfrutarla, pero disfrutarla con alegría. Realmente yo puedo decir que venir a este programa, participar, siempre es muy agradable. Así que, mis hermanos, estamos estudiando, reflexionando sobre el libro del Apocalipsis, particularmente en el capítulo 14. Libro que hemos dado nuestra insistencia. Es un libro sobre la segunda venida del Señor Jesús. Pero con su venida hay un acontecer. Por lo tanto, no solamente es el acto de su venida, sino las cosas que acontecen asociadas a esa esperada venida tan gloriosa. Y yo decía, bueno, ¿con qué puedo empezar de manera apropiada a esta ocasión? Y definitivamente pensé la carta a los Romanos, que hace una declaración muy importante, porque en realidad nos habla de dos grupos de sociedad, los judíos y los gentiles, que tenían un conflicto. Y mire, lo voy a leer, por favor. Dice el apóstol a los gentiles, porque la iglesia de Roma era una iglesia que tenía membresía gentil y membresía judía. Y no dejaba de haber cierto conflicto y consideraciones de quién tenía mejor posición. El judío sustentaba sus tesis en el sentido de que ellos eran un pueblo elegido. Por consecuencia, tenían ellos una bendición muy particular, una exclusiva, vamos a llamarlo. Y que por lo tanto tenían mejor posición en el reino de Dios que los gentiles. Y eso lo aplicaban. Los gentiles, por su parte, los correspondían. ¿Qué hacían los gentiles? Les recriminaban que ellos habían sido un fracaso en su fe y que Dios se había desinteresado de ellos. De tal manera que este conflicto, Pablo lo plantea en esta carta a los romanos, aunque se sabe que el apóstol no estuvo en la iglesia de Roma, pero les escribió a ellos la más gloriosa tesis de la fe, escrita a la iglesia de Roma. Y respecto precisamente a ese conflicto que había, el apóstol escribe en el capítulo 11 de los Romanos, que lo he citado tantas veces, como si fuera el único versículo en el cual nos apoyamos. Pero en realidad
tiene tanta importancia que no podemos abandonar ese pasaje. Mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Empieza diciendo que el problema entre ellos es un misterio, o que es parte de algo que es un misterio. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Llama a los gentiles que estaban practicando una arrogancia, porque reprochaban que Israel había endurecido su corazón hacia la fe de Cristo Jesús. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego hace una declaración: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Realmente está planteando el problema entre dos grupos, dos pueblos, que tenían en mente muy claro que Israel, los creyentes israelitas, en realidad eran incorregibles en la cuestión de su creencia y su fe en Cristo. Y lo menciona con el carácter de endurecimiento, porque esta es una característica de los no creyentes judíos, que han endurecido su corazón. Dice, pero ese endurecimiento tiene caducidad. Y cuando eso suceda, todo Israel será salvo. Y aquí hay una cuestión interesante. Es decir, plantea que cuando se llegue a la plenitud de los gentiles, ¿y qué cosa es la plenitud de los gentiles? Bueno, la plenitud de los gentiles se entiende todo el tiempo en que se les ha predicado a ellos o se les incluye en la predicación de la gracia, en el mensaje de salvación, que antes era una cuestión exclusiva de Israel. Ahora, en la plenitud de los gentiles, les voy a mencionar qué es eso de la plenitud de los gentiles. Bueno, la plenitud de los gentiles es, dije, todo el tiempo que el mensaje de la gracia se le está predicando al mundo gentil y hay salvación en ellos por parte de Dios. Pero que ese evangelio de la gracia tiene fecha de caducidad. Y que cuando eso suceda, esa caducidad, es decir, que llegue al fin del tiempo de la gracia, entonces Israel dejará de ser un pueblo endurecido en la fe de Cristo. Y consecuentemente, y muy de acuerdo con Zacarías, consecuentemente ese pueblo vendrá a la fe. Y cuando venga a la fe, será salvo, porque es un pacto que Dios hizo con ellos. Hablando del pacto que hizo con Abraham, por supuesto. Porque había un enfrentamiento. Yo mencionaba que Dios le encargó a Israel que fuera luz del mundo.
¿Qué significa ser luz del mundo? Pues evidentemente significa enseñarle a los gentiles lo que Dios ha dicho. Darle los mandamientos, la enseñanza al pueblo gentil para que creyeran. Pero no lo hicieron. Yo pienso que no les gustó la idea del proselitismo gentil. Qué interesante fue. De tal manera que no quisieron ser esa luz del mundo. A ver, déjenme entonces regresar un poquito porque creo que debo hacerlo de otra manera. No ignoren este misterio. O sea, en ese endurecimiento que ustedes reprochan a Israel, hay un misterio. Y no tengo interés, diría Pablo, en que ese misterio quede sin resolver. Es decir, quiero que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, que Israel es un tiempo de dureza, de incredulidad, de no querer reconocer a Cristo Jesús como su Mesías, que es fundamentalmente el punto de la fe judía, el Mesías, nuestro Mesías. Digo porque el Mesías pues se los dieron a ellos, no nos los dieron a nosotros. Es el Mesías de ellos. Pero gracias a la obra de salvación de Cristo, nos convertimos entonces, Él se convirtió también en el Mesías nuestro. Y fuimos privilegiados, como lo era Israel. Pero allí se daba ese conflicto de la no aceptación. Que no seáis acerca de vosotros arrogantes. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces es conveniente que digamos, ¿y qué es la plenitud de los gentiles? Que es significativa y que es un punto de referencia para que se acabe el problema de la dureza de Israel como nación. O sea, es un asunto importantísimo. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, todo ese tiempo en que Dios abrió la predicación para el mundo gentil con el Evangelio de la gracia. En otras palabras, es precisamente la época de la gracia o la salvación por la gracia. ¿Y eso cuándo empezó? Cuando el Señor Jesús ha de ser llevado a su Padre. Bendice a sus apóstoles. Y en el momento en que los está bendiciendo, Él levanta sus manos. Y al mismo tiempo el Señor empieza a ser levantado por el Espíritu Santo. Viéndolo ellos, es decir, no se trata de una sorpresa. Los discípulos, los apóstoles, estaban viéndolo a Él y vieron el momento preciso cuando empezó a ser levantado. Por eso dije, no se trata de una sorpresa que llegaran a decir qué pasó, a dónde se fue. No, lo vieron que era levantado. Dice, y estaban mirando al cielo. Lo siguieron con su mirada en el cielo. Y el Señor Jesús fue llevado en una nube que viene y lo cubre. No una nube
en la que Jesús estuvo buscando que viniera por él, de ninguna manera. Él fue levantado y luego una nube vino y lo cubrió. Y cuando ellos estaban viéndolo, de repente, dos ángeles, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Ve usted la palabra? ¿Qué estáis mirando al cielo? Quiere decir, lo iban persiguiendo con la mirada. No fue una sorpresa de que no sabemos para dónde se fue. Lo vieron ir al cielo. Porque este mismo Jesús, y es muy interesante eso de este mismo, no otro, este mismo Jesús que ha sido levantado, así vendrá. ¿Vendrá cómo? Así en una nube, vendrá visible, todo el mundo lo verá, y pondrá sus pies sobre el monte de las olivas. Es decir, el Señor se fue de aquí, del monte de las olivas. Cuando regresa al monte de las olivas, que la Biblia dice que se abre en un gran valle, el monte de las olivas. Se abre y se hace un gran valle. Y voy a lograr entonces para decirlo de esta manera. ¿Para qué se abrió? ¿Qué sucede? Se abre en un gran valle donde se ha de hacer el juicio de las naciones vivas. Mateo 25. Aquello de los cabritos, aquello de los que no ayudaron. Pero no es el juicio de la iglesia. No es el juicio final. No. Este es un juicio de las naciones vivas o de los que estaban vivos todavía cuando la gran tribulación ha terminado. A ver si lo puedo explicar de nuevo. Se abre en un gran valle. Y allí han de presentarse las naciones vivas, es decir, naciones que les tocó vivir todo ese tiempo. Principalmente, ¿cuál es la referencia? El tiempo del sufrimiento de Israel. ¿Por qué tenemos que poner referencias? Y en estos pasajes la referencia es precisamente la venida del Señor Jesús. Israel, según Daniel 12, 1 y 2, ha vivido el peor de los tiempos de su historia, cual nunca, desde que el mundo fue fundado. Esa es la descripción que hace el ángel que habla con Daniel. Nunca habrá un sufrimiento, una angustia como esta. ¿Angustia contra quién? ¿O quién es la referencia? La referencia del pasaje profético es Israel. Y en ese tiempo de su sufrimiento, muchos de esas naciones vivas que no son hijos de Israel habrán de ayudarlos. Me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Es decir, una espontaneidad es única, porque hubo gente que los ayudó, que los cuidó, que estaban en la cárcel y le fue a visitarlos, que tenían hambre y les dieron de comer. Y que allí le habrán de preguntar al Señor, ¿cuándo hicimos nosotros esto? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? El Señor les va a decir, por cuanto lo hiciste con estos mis pequeñitos. Y esos pequeñitos no son la iglesia.
Por eso se confunde pensando que va a estar la iglesia en la gran tribulación. Esos pequeñitos son los hijos de Israel, que fueron ayudados por alguna gente, mientras que otro, y le dijo: venid benditos de mi Padre. Acuérdase usted de una cosa, que una de las narraciones que el Señor hizo en una ocasión fue que habría un tiempo de un gran banquete y Abraham estaría allí y todo ese pueblo importante de la historia de ellos estaría en ese banquete. Pero habría muchos que vendrían de oriente y de occidente. Es decir, muchos que no tenían que ver precisamente con el pueblo de Israel. Porque aquí, en ese caso, aquellos que le ayudaron, les dijo: venid bendito de mi Padre. Los invito. Qué interesante generosidad del Señor Jesús. Es una invitación muy honorable. Pero también hubo otros que no quisieron ayudar y que quisieron defenderse. Mateo 25. Quisieron defenderse su falta de ayuda y de apoyo. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Qué habrían de decir? Por cuanto no ayudaron a estos mis pequeñitos, cuando los vieron necesitados, ustedes no hicieron esto con mis pequeñitos. ¿Con quién? Con los hijos de Israel, porque era tiempo de angustia cual nunca ha sido. Entonces, ese valle que se abre es presente para hacer juicio de las naciones vivas. No es el juicio de los muertos, no. Es el juicio de las naciones que les tocó ser parte de ese tiempo de la gran tribulación, y que Israel era la referencia de le ayuda o no le ayuda, de tal manera que hubo gente que sí los ayudó, hubo otros que no les ayudaron. Y allí es donde se hace ese juicio, que es un juicio de recompensa en realidad. Mateo 25, por si usted quiere revisarlo, me parece muy interesante. Y entonces, para esa incredulidad que Israel ha manifestado durante los siglos, durante siglos, qué detalle, no creer al Señor ni en siglos. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se le crea al Señor Jesús? Y Pablo dice: eso se va a acabar. Israel va a dejar de ser incrédulo y será salvo. Pacto de Dios, promesa de Dios, así va a suceder. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Como está escrito lo que le dijo a Abraham: si le dijo que le iba a dar allí, le va a dar allí. Si le dijo qué tierra les iba a dar, se las va a dar. Nadie podrá tomar cosa distinta a lo que Dios le prometió a Abraham, a él y a su simiente para siempre. Interesante. Un reino que no será jamás dejado. Entonces, es muy interesante. Volvemos entonces a esa cuestión. ¿Qué cosa es eso de la plenitud gentil? Ese día, cuando el Señor fue ascendido al cielo, el Señor Jesús le dijo que anunciaran la salvación en su nombre en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y que se fueran hasta lo último de la tierra. Allí se da la voz de arranque para el Evangelio de la gracia se vaya a recorrer el mundo. El Evangelio de la gracia.
Estamos diciendo, sí tiene fecha de inicio. Sí tiene. ¿Cuál? No sé qué día, pero fue el día cuando el Señor ascendió al cielo y les había dado instrucciones de que fueran hasta el fin del mundo. Interesante, extraordinario. De tal manera que sale la predicación del Evangelio que yo mencionaba, que precisamente en el mensaje que Cristo hizo en Nazaret, que para mí es el mensaje del primer mensaje de la gracia, donde el Señor trae a colación la profecía de Isaías y les dice que ese tiempo ha llegado mientras ellos oían. Aclararé algún detalle, pero por lo pronto, de tal manera que allí es donde se inicia el tiempo de la gracia. Al decir mientras ustedes oían, este mensaje, esta profecía se está cumpliendo. De tal manera que el mensaje que él estaba predicando era el primer mensaje de la gracia. Y hasta me gustaría poder decirlo, empezó la evangelización del mundo gentil en ese mensaje. Pero que Pablo en su carta a los romanos lo asocia y dice, miren señores, miren hermanos gentiles, ustedes recriminan a esta gente, a los hijos de Israel, de que son incrédulos, recalcitrantemente incrédulos. Pero esto se va a terminar. Esto tiene caducidad, señores. Y luego les aclara, ¿cuándo se dará ese tiempo del fin? ¿Del fin de qué? Del fin del mensaje de la gracia, porque luego lo interpretan como el fin del siglo o el fin de los tiempos. No. Estamos diciendo del mensaje de la gracia, que empezó cierto día, en cierta ocasión, en el Monte de las Olivas. Ahí se dio la orden. Y consecuentemente llega un tiempo tope, que yo en una enseñanza anterior dije que la gracia habría de decir misión cumplida. Hemos evangelizado al mundo. Hemos ido a toda la tierra. De tal manera que conviene tener muy claro. Pablo está diciendo cuando se llegue al tope del tiempo de la gracia, donde ya la gracia ha cumplido su trabajo, misión cumplida. Al mismo tiempo sucede algo con los hijos de Israel. Evidentemente una participación del Señor y de su Espíritu Santo quita la dureza y la incredulidad de sus corazones. Y todo Israel vendrá a la salvación, prometido por Dios. Y entonces, si lo prometió, lo va a cumplir. De nuevo, dice Pablo, esto que está pasando con Israel, su dureza, se va a terminar. Y va a coincidir con la plenitud de la gracia o la plenitud de los gentiles, es decir, la plenitud, el evangelio de la gracia enviado al mundo gentil y que ha llegado a su tiempo tope. Evidentemente es coincidente cuando la iglesia es levantada y llevada por el Espíritu Santo al Señor Jesús en los aires. Que no se piense en una segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, porque hemos sido muy claros y estoy haciendo una repetición de cosas muy interesantes, porque para que se considere venida
Es necesario que el que viene a cumplir esa promesa viva en la tierra. La promesa que se le hizo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Pues el que venga a cumplirle la promesa a Abraham tendrá que ser uno de los que vive entre nosotros, que es consistente con el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo tuvimos entre nosotros 30 años. A mi manera de decir las cosas, 30 años. Otros dicen un poco más, no me preocupa eso. Lo cierto es que cuando el Verbo se hace carne y nace a quien se le pone por nombre Jesús, cuando en la predicación del Evangelio de la Gracia llega a su tiempo tope, es consistente con el arrebatamiento de la iglesia. Fíjense lo que estoy presentando, la idea. Las coincidencias que hay en estos pasajes, que pareciera que no tienen nada que ver, pero en realidad una coincidencia extraordinaria, con precisión, como son todas las promesas de Dios, hechas con precisión. De tal manera, ¿cuándo se va a terminar el endurecimiento de Israel? La respuesta de Pablo sería: cuando se haya llegado a la plenitud de los gentiles. Pablo, ¿y qué cosa es la plenitud de los gentiles? Es cuando la iglesia es levantada y se terminó la predicación para el mundo gentil. De tal manera que hay una coincidencia muy interesante. Coincide la plenitud de los gentiles con que se acabe el endurecimiento de Israel. Pero esa plenitud de los gentiles coincide también con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Acaso cree usted que puede haber un arrebatamiento en tiempo diferente? Dijo Pablo: no, si esto es un misterio y se lo voy a definir. Cuando la plenitud de los gentiles. ¿Y a qué se le llama plenitud de los gentiles? Se le llama plenitud de los gentiles en los términos de la evangelización que se autorizó al mundo gentil, que es muy distinto a lo que también se explica como el tiempo de los gentiles. Este otro es la plenitud de los gentiles, que no es lo mismo que el tiempo de los gentiles. Plenitud de los gentiles, cuando el evangelio llega a todo el mundo gentil. Y llega a la plenitud y la iglesia es levantada. Pero el tiempo de los gentiles es otra cosa, que yo quiero que usted lo recuerde, porque estoy haciendo una especie de repaso, porque vale la pena que quede bien sembrada la idea. Esto no lo habíamos tratado, o posiblemente sí, pero como no me acuerdo, se los voy a recordar. Siento alegría de este asunto. No es lo mismo la plenitud de los gentiles, que empieza cuando el Señor les ordenó que evangelizaran el mundo, el día que se fue llevado a su Padre. No es lo mismo la plenitud de los gentiles, es cuando se ha evangelizado, cuando la operación de la gracia ha cubierto toda la ruta que tenía establecida por Dios. Plenitud de los gentiles. A ver,
a mí se me hace que tenemos que aclarar. No es lo mismo plenitud de los gentiles que tiempo de los gentiles. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es el tiempo de los gentiles? Bueno, eso tenemos que definirlo con la profecía y con la historia. No me voy a pedir que le dé un pasaje donde diga textualmente eso. Veamos eso. Allá por los años 600, otros dicen que el 606, cuando se llevaron cautivos a los judíos. En ese tiempo, Israel estaba dividido. Hacía 800 años había separación y había 10 tribus de Israel al norte que se separaron de las otras 2 del sur y que fueron llevados cautivos por parte de los asirios. Tengo entendido que se llamaba Asurbanipal. Espero tener buena memoria. Y se los había llevado cautivos 800 años antes. Por lo tanto, el imperio babilónico no se los llevó a esos. Ya se los habían llevado los asirios. Pero aproximadamente cuando cae el imperio asirio y sube al poder el imperio babilonio, vienen a Jerusalén y se llevan cautivos al reino de Israel, representado por Judá y Benjamín, con su capital en Jerusalén. De tal manera que corre tiempo, 600, y a partir de ese momento ya no volvió a haber un rey en Jerusalén que fuera descendiente de David. Se acabó, porque no puede considerarse el reino de Israel si no está en Jerusalén y si no está reinando un hijo de David o un descendiente directo de David. Pasaron muchos años, desde el año 600, de tal manera que cuando se termina el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de los gentiles, que es una referencia a que han dominado sobre Israel y Jerusalén no ha tenido un rey descendiente de David, porque sin un hijo de David no existe ese rey, el concepto de reino, porque ese trono es de David y tiene que ser un hijo de David. Por eso yo decía el cuidado de que no hubiera reclamado o que no reclamara el reino uno que sí mostrara que era descendiente de David, porque tenía todo el derecho de tomar el trono. Qué detalle en la historia, ¿eh? Por eso dije, esto se explica en la historia. Y hasta el día de hoy, no se habla del hijo de David. Pero en su segunda venida, cuando Cristo venga, en su segunda venida, ahora sí, el que viene y acaba con el gobierno del anticristo y termina y cierra Armagedón y manda al abismo al anticristo y al falso profeta, y al diablo lo manda a que lo encierren 1000 años. Y el que viene, dice la profecía, es Rey de reyes y Señor de señores. De tal manera que el que viene en la segunda venida a cumplirle la promesa a David, hermano. Él no viene a otra cosa, viene a cumplirle la promesa a David. ¿Qué promesa?
de que Él se sentaría en el trono. Consecuentemente, como el que viene en su segunda venida, sí es descendiente de David, Él tiene todo el derecho de tomar el reino. ¿Vamos bien con esa idea? De tal manera que todo el tiempo que en Jerusalén no ha existido un rey descendiente de David. Ha habido muchos otros reyes, ha habido, pero la Biblia no se refiere a eso. Se refiere a que sea un hijo de David, que le dijo la promesa a David: un hijo tuyo tomará el trono. Entonces puede ser pariente, puede ser lo que usted quiera, pero si no es hijo de David, no tiene autorización de ese trono. ¿Por qué? Porque el Hijo de David, Cristo, viene a cumplirle la promesa a David. Y cuando Él viene, es cuando Israel lo recibe, sorprendido, sorprendido y con una alegría enorme. Este sí es el Mesías que hemos esperado por siglos. Siempre en nuestras tristezas volteábamos a ver si lo veíamos llegar, pero ahora lo hemos visto como un genio militar, un rey. Este sí es el Mesías que nosotros esperábamos. Qué bonito detalle. ¿Y qué sucede? ¿Lo van a recibir? Lo van a recibir porque la incredulidad de Israel va a ser quitada de tal manera que dice Zacarías que pone los pies en el monte de las olivas y se abre en un gran valle, que lo habrán de recibir y verán sus manos heridas y le dirán: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él les dirá: herido fui en casa de mis amigos. Y en el capítulo 12 de Zacarías, porque se lee el 14, luego el 13 y luego el 12 para tomar mayor sentido. De tal manera que cuando eso sucede, el Espíritu Santo caerá sobre la nación. ¿Y usted qué cree que va a suceder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos? Les abre el entendimiento, les abre el corazón, les da apertura de entendimiento y mirarán a mí, que fue al que traspasaron. Yo no sé cuánto tiempo tenga todavía. Muy bien, entonces déjeme, pues es que dije voy a hacer una especie de repaso, de recuento, pero he hablado de cosas que no habíamos hablado. Interesante. Y hemos entonces encontrado en esto que he leído de la carta a los romanos 3 coincidencias o 3 cosas que se juntan. La primera es: aquí hay un Israel endurecido, no le cree al Señor. Número 2, ¿cuánto va a durar esta resistencia a la fe de Cristo Jesús? La otra cosa es cuando se haya llegado a la plenitud de los gentiles. No el tiempo de los gentiles, plenitud de los gentiles. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? Cuando cuando la iglesia es levantada, se termina el tiempo de la gracia, el tiempo de la predicación del año agradable, que coincide con la dureza de este pueblo. ¿Y qué otra cosa teníamos? ¿Qué es plenitud de los gentiles? ¿Y qué es plenitud de la gracia? Plenitud de la gracia es cuando el Evangelio ha sido anunciado al mundo. Se terminó. Misión cumplida, dije yo. Pero el tiempo de los gentiles
tiene que ver con los asuntos del imperio o políticos. Israel por el año 600 se lo llevaron cautivo, no Israel, se llevaron al reino de Judá, al reino del sur que era Judá y Benjamín, fueron llevados cautivos. Y desde entonces, porque se llevaron al último rey Sedequías, que era el rey de Jerusalén, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y desde entonces no ha vuelto a haber en Jerusalén un rey descendiente de David directamente. Ha habido muchos reyes, pero no descendientes de David. Qué interesante. Cobra mucho sentido entonces cuando dice que los cielos se abren, el mundo entero verá y oirá que viene descendiendo el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Y como Él es descendiente directo de David, tiene el derecho de tomar el reino. Que hice la aclaración, no se dice establecer el reino milenial, se dice restaurar el reino de David. ¿O acaso no fue la pregunta hecha por los discípulos así en Hechos 1? Cuando oyeron enseñanza del Señor, la promesa del Espíritu Santo sobre la nación, ellos dijeron, entonces en este tiempo va a restaurarse. No dijo a instalar, porque el reino se instala lo que no existe. Pero el reino de David existe. Nomás vea usted la escritura, las profecías de Amós, y usted lo descubre que ahí está. Y que es Dios el que determina que eso no está caduco. Y entonces, ese reino milenial no es la instalación del reino milenial, no es la instalación del reino de David, es la restauración, de tal manera que Israel, el reino de David, vuelve a cobrar esa fuerza que antes tenía, y el Hijo de David, el descendiente Cristo Jesús, gobernará sobre la tierra. Por eso dije, ¿a qué vino? Vino a cumplirle estrictamente, vino a cumplirle las promesas que le hizo. Porque luego se dicen tantas cosas que se le agregan cosas que tiene que hacer. Vaya usted con Abraham y póngase a oír qué le prometió Dios. Pues lo que Dios le prometió es lo que el Verbo que se hizo carne cumplió. No cumplió otra cosa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué más sucedió? Que fue a la cruz del Calvario contestándole a Abraham lo que le había prometido. Y a partir de allí, de la muerte de Cristo en la cruz, el mundo entero recibe la salvación. Pero déjeme decirle esto. Si eso sucedió con Abraham, y la lógica de la fe y el sentido de la fe es que lo que prometió así se cumpla, pues entonces lo que le prometió a Abraham, Cristo lo cumplió fielmente, sin agregarle. La precisión de cumplirle a Abraham lo que le había prometido. Consecuentemente, de acuerdo con esa idea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en su segunda venida si viene a cumplirle a David lo que le prometió a David? Pues estrictamente viene a cumplirle a David lo que le prometió. Para que no lo distraiga usted, no, es que tuvo que hacer esto otro, no. Si le prometió a David
a David le cumple. Y una de ellas es que se siente en el trono, que restaure el reino de David. Eso sí podemos decirlo, no que lo establezca. Y acuérdese usted, brevemente lo voy a recordar, cómo me gustan a mí estas ideas, pero necesitamos luego la próxima ocasión avanzar en el capítulo 14 de Apocalipsis, que es interesante porque yo digo, pues es la historia de puros ángeles. Si usted va en el versículo 6, vi otro ángel. En el versículo 8, vi otro ángel. En el versículo 9, vi otro ángel. En el 15, vi otro ángel. En el 17, otro ángel. En el 18, otro ángel. Por eso yo dije, es el capítulo de los ángeles. Y cada uno, pero me interesa mucho el primero, el del versículo 7, que es donde vamos a entrar en la otra oportunidad a aclarar. ¿A qué me refiero? En el versículo, un ángel que vino en medio del cielo. Aquí estamos hablando de ángeles que serán vistos en toda la tierra. Y este ángel alrededor de la tierra traía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y yo he querido entender para mí qué es lo que va a predicar al mundo. Pues la venida del Rey, por supuesto, porque esto que está sucediendo pertenece al tiempo de la gran tribulación, donde dice un ángel decía, aquellos que acepten el número, el sello o el nombre, probarán de la ira de Dios. Quiere decir que esos sucesos se dieron durante la gran tribulación. Y el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y esto nos introduce, mis hermanos, esto nos introduce al tema de este capítulo. Juicio. Porque el tiempo del juicio suyo ha venido. Y entonces esto nos remitió precisamente a Isaías 61, que eso sí lo hablamos. Y yo quiero recordarles el desglose de la profecía. Vea el desglose que dice, cuando el Señor Jesús fue a Nazaret y predicó lo que llamé el primer mensaje de la gracia. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Miren nomás la lista de bondades. A vendar los quebranzones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí, aquí es el versículo 1 y la mitad del 2. Pero el Señor Jesús, usted que está ahí, usa su Biblia en Isaías, y usted va a ver que no terminó, que no leyó la otra mitad del versículo 2. Leyó solamente el versículo 1 y la mitad del versículo 2, que es donde se hablaba del año agradable.
Pero cuando llega a ese punto, entrega el libro, lo rolla y lo entrega. Y no tocó el punto número 2, que es precisamente el juicio del Señor. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de la gracia no es de juicio. El mensaje de la gracia es misericordia, bondad, perdón. De tal manera, entonces, ¿qué es lo que dice Lucas también? Vea cómo lo dice Lucas, eso mismo. Se lo voy a leer la próxima semana, porque necesitamos recordar el capítulo, no el 14, entrar ya formalmente al capítulo 14. Yo les he prometido irme más a prisa y lo voy a hacer. Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta ocasión, por la oportunidad de poder recordar estas cuestiones. Porque Lucas solamente lee el versículo 1 y la mitad del 2 y no menciona para nada el juicio. Mientras que en Isaías el Señor lee el versículo 1, lee luego la mitad del 2 y no entra al terreno a leer sobre el juicio que Dios hace sobre la tierra. De tal manera que puedo decir que el capítulo 14 es exactamente como tomar lo que el Señor Jesús nos dijo ya y entramos al capítulo 14 para ver las cuestiones del juicio. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos bendiga. Oramos. Padre eterno, muchas gracias porque nos has ayudado, porque tu bendición está en el corazón del pueblo. Permite que estas cosas que hemos planteado se asimilen y concédeme, Señor, la ayuda para avanzar a partir del capítulo siguiente, del capítulo 14, las cosas que no hemos tocado. Ayúdanos y bendícenos por Cristo Jesús. Amén.